hubo para mí un motivo fundamental para que existiera una continuidad del movimiento sindical en época de dictadura, y era el no del 80. Sin ese punto inicial, piedra fundamental de todo lo que vino después, si el pueblo no se hubiera pronunciado con el no en ese plebiscito de reforma constitucional que envió la dictadura al pueblo y que intentó instaurarse en forma constitucional y fue rechazado por el pueblo, sin eso no hubiera sido posible. Yo te diría que, y acá sí tengo que expresar el orgullo como parte del sindicato bancario, que el 19 de diciembre del 81, una asamblea con algo más de 1000 compañeros que se pudo realizar en AEBU, con autorización policial, por supuesto, aprobó determinados criterios que yo creo que de alguna manera fueron los que pautaban, los que estaban pautados con el diálogo con mucha gente con la cual estamos hablando en ese momento, pautaban el camino a seguir en lo que tenía que ver con la ley famosa de asociaciones profesionales o laborales, que se había puesto en vigencia hacía poco tiempo. El punto era, estos espacios los vamos a aprovechar o no, porque el asunto era ese. La pregunta a contestarse era esa, ¿no? Si el objetivo, claro, está en reconquistar la democracia y reconquistar las libertades públicas, el asunto es qué instrumento nos damos desde el movimiento sindical, qué hacemos del movimiento sindical para aportar en esa dirección. Al amparo de una ley de la dictadura, la 15.137, que era la ley que habilitaba las asociaciones de primer grado, detrás de esa ley nos encontramos un montón de compañeros. Nosotros en la Pilsen formamos el sindicato a partir de esa ley. Esa ley sale, yo recuerdo que sale en un diario de alcance nacional, en octubre del 81, sale esa ley. Y de ahí, bueno, fue formar sindicatos. Se formaron los bancarios, algunos de la salud, nosotros, y bueno, fuimos rodando hasta encontrarnos. Hubieron compañeros que nos habíamos conocido en AEBU. AEBU era toda una referencia. AEBU había sacado un documento en el 80 cuando el plebiscito con el no. AEBU había sacado también un documento con relación a la ley 15.137 de asociaciones profesionales de primer grado. Entonces AEBU era una referencia. Era de los pocos locales que estaban abiertos. Muchos gremios perdieron sus locales, fueron cerrados, algunos hasta ofició de comisaría por parte de la policía, otros quedaron vacíos, sin muebles, sin nada, se llevaron todo. AEBU, en una actividad deportiva, mantenía una estructura en la cual le permitía seguir abierto, donde la propia Marina hacía uso de sus instalaciones como si fuera un club propio de la Marina, y se querían quedar y no pudieron con ese edificio. Sí, había compañeros que servían de referencia para todo el movimiento sindical. En la medida que el objetivo estaba claro, que no había nada más importante que la reconquista de las libertades, ¿no? Que no hubiera presos, que funcionaran las instituciones, que, bueno, pues entendamos, ¿no? Estábamos jugando muy al filo de la navaja. Nosotros estamos viviendo en un país donde podíamos hablar, hacer algunas cosas en materia de reinstitucionalización sindical, ¿no? Y al mismo tiempo estaba yendo gente presa, pero en los mismos días que nosotros estábamos haciendo eso, un grupo de chiquilines adolescentes de la juventud comunista se estaban siendo violados y torturados en Maldonado de Paraguay. Quiero decir, ese tornasol, ese juego claro oscuro permanente, era lo que caracterizaba al país. La dictadura no era que estaba cediendo fácilmente su posición. El 7 de diciembre del 82 nosotros en La Bebida hicimos una manifestación, creo que fue la primera manifestación que se hizo en dictadura, con 700, 800 personas, reivindicando salario. Fuimos duramente reprimidos, fue casi toda la dirección detenida al departamento 2 y 4, y el 8, al otro día, hay una represión muy fuerte contra FUNSA, que tenía una olla sindical en el local, que venía Pérez Esquivel. La policía también irrumpió en el local y hubo una represión muy fuerte. Esos dos hechos, con un día de diferencia entre uno y el otro, motivó un mayor acercamiento entre los sindicatos que se estaban formando. No había duda de que la identidad de los trabajadores estaba reflejada en su concesión de clase. En ese sentido, el año 82 fue el año de la conformación de las asociaciones laborales, ¿verdad? Que surgieron en forma
muy rápida, con muchas dificultades, idas, venidas, trabas burocráticas, pero en definitiva el proceso empezó a germinar en muchas actividades. Recuerdo de entrada todo lo que fue la presencia de algunos muchachos muy nuevos, porque este es el fenómeno interesante que surge, ¿no? En una serie de actividades comienzan a aparecer realmente muchachos muy nuevos, sin ninguna experiencia gremial anterior. Por ejemplo, la barra de los muchachos de la bebida, de la vieja FUEB, con Richard Reed, entre otros, al frente. Los muchachos de la gente de AFCASMO. Es decir, los nucleamientos empezaban a aparecer, la salud en general, los nucleamientos empezaban a aparecer en la utilización de esto que había tenido algún nivel de controversia, finalmente salvada con felicidad, reitero, sobre si teníamos que utilizar o no el instrumento legal que la dictadura ponía arriba de la mesa. Por tanto, yo no tengo presente números al día de hoy. Puedo decir, sí, en algún documento que anda por ahí, que el 1 de mayo del 83 llegamos con un pedido de permiso, creo que con 47, entre 40 y 50 asociaciones laborales de distintas actividades, por ejemplo, ¿verdad? Principio de abril se plantea la solicitud al jefe de policía de Montevideo, que en aquel entonces era Valera, que era coronel, después fue general. Nosotros llevábamos como propuesta a realizar el 1 de mayo en Libertador y Colonia. La característica era para hacerlo en horas de la tarde, con oratoria. Bueno, fuimos con eso. Cuando fuimos designados Andrés Toriani, Richard Reed, Héctor Seco, Andrés de la salud, iba por el Círculo Católico, Richard Reed por la Fábrica Nacional de Cerveza, Héctor Seco por INLASA, y yo por FUNSA, fuimos a la calle San José, y la policía se sintió sorprendida cuando le presentamos la solicitud, y consultaron, nos hicieron esperar y nos devolvieron. Nosotros lo que realmente queríamos era dejar adentro nuestro petitorio para después poder salir a la prensa, para cubrirnos. Podíamos ser detenidos, que nos llevaran presos a los 2 días, al otro día, no sabíamos. Teníamos que rápidamente irnos a cubrir saliendo en la prensa, diciendo quiénes éramos. Pero nos devolvieron el material. Entonces buscamos la forma y pedimos una solicitud al jefe de policía directamente, una entrevista. Nos presentamos a la segunda reunión, los mismos 4, y la respuesta fue positiva. Bueno, para nosotros era una alegría, pero ya nos cambiaban el lugar del acto. Nos cambiaban, y para el Palacio Legislativo nos planteaba como argumento el lugar la majestuosidad del Palacio Legislativo, como fondo. Nosotros veíamos que era un lugar muy grande como para llenarlo de gente, capaz que ellos lo preferían por razones de seguridad, para poder reprimir mejor. La cuestión es que nosotros no nos íbamos a poner a discutir el lugar, ya con que nos dijeran que sí, que lo podíamos hacer, era el objetivo cumplido. Nos reunimos en la bebida, íbamos a ir para Evo, fuimos para la bebida, para tratar de esquivar un poco la conferencia de prensa, para tratar de ordenar un poco las cosas. Bueno, y ahí es cuando se define, y ahora tenemos la criatura, ¿qué hacemos con eso? La primera pregunta fue, ¿quién convoca? A Fico Comensoro, el compañero del CASMO, se le ocurrió plenario intersindical de trabajadores, PIT, y a todos nos pareció bien. La cuestión no era de nombre, la cuestión era de contenido, y el nombre era lo de menos. Y en definitiva nosotros sabíamos bien quiénes éramos y qué era lo que queríamos. Entonces, cuando se le planteó al jefe de policía el nombre, le encantó. Me parece extraordinario, es un nombre bárbaro. Claro, nosotros percibíamos que él estaba pensando en que era una forma de eliminar para siempre los antecedentes del movimiento sindical, empezando por su nombre, y que esta era toda gente nueva que venía hasta cambiándole el nombre a la cosa. Entre el permiso y la realización del acta fueron unos días. Entonces, naturalmente que el impulso de organizar, de hacernos de recursos, de discutir qué íbamos a decir, de discutir cuáles iban a ser las consignas,
de buscar enganches por todos lados para hacer finanzas, por ejemplo. Fue maravilloso lo de chiquilines, adolescentes, gente del mundo del estudiantado, haciendo finanzas puerta por puerta, vendiendo unos bonitos ahí para financiar el acto. Porque si algo queda claro es que no iba a ser precisamente por nuestra capacidad organizativa que íbamos a poder tener un buen o un mal 1 de mayo del 83. No sería legítimo, no sería justo decir que la gran capacidad del movimiento sindical exclusivamente fue lo que abrigó y habilitó una presencia masiva en la calle. Había mucho más. De alguna manera el movimiento sindical renaciente se transformaba en un catalizador, en una forma de expresar una voluntad popular que en definitiva apuntaba a la libertad. Habló Héctor Seco, hablando un poco de la realidad de los trabajadores en el país. Después habló Richard Reed, donde en un encendido y fogoso discurso habla la parte de la situación de los trabajadores y de los estudiantes en la enseñanza y la represión que hubo, para usar hasta el pelo largo y todo ese tipo de cosas que vivíamos muy de cerca los más jóvenes, que además de ser trabajadores algunos estudiábamos. Andrés Toriani fue el cuarto orador, donde la parte fundamental que toca justamente lo de la amnistía como forma viable y posible y necesaria para restablecer la democracia en el país. Y cerró Juan Pedro Siganda, el bancario, que terminó cerrando prácticamente a oscuras. El acto duró muchas horas y la gente no se movió hasta que no terminó. Fue una oratoria larguísima, es un documento muy largo, y hasta los papeles se le volaban, y terminó cerrando con una síntesis general Juan Pedro Siganda. En el caso personal mío, yo nunca me había enfrentado a una situación de tal magnitud en lo que significa gente, ¿verdad? Yo tuve un buen respaldo de Enildo Iglesias. Enildo trabajó mucho conmigo en la parte oratoria. Nos dividimos en 5 la proclama. A mí me tocó la parte pensionados, jubilados y estudiantes. Bueno, se hizo un trabajo sobre eso, poniendo énfasis en algunas cosas, con los nervios de cualquier muchacho que recién se empezaba a militar y que no tenía experiencia ninguna. Con unas ganas bárbaras y esperando la llegada del acto, del día del 1 de mayo. Fue una euforia importantísima, muchísimo trabajo en los sindicatos y en las fábricas que estaban organizadas, que por lo menos nos iban a asegurar una afluencia de tanta cantidad de compañeros. Y después era, un signo de interrogación si la población iba a acompañar o no iba a acompañar, porque además éramos la mayoría desconocidos. El único referente allí era AEBU y el PP de Lía, obviamente, ¿no? Que estaba, y también los compañeros de ASU, sin ninguna duda, pero AEBU como sindicato que estaba detrás de todo esto. Y se dio lo que se dio. Apareció una mañana de sol preciosa ese 1 de mayo, no había nadie, llegó el mediodía, las tortas fritas, los churros, los chorizos, fue así literalmente, no había nadie, el acto estaba para las 14, era la 1:15 y habrían 300 personas, íbamos y veníamos del tabaco hasta el estrado que estaba allí, y entre 1:30 y 2 empezó a caer gente, columnas y columnas, hasta cubrir toda la superficie que nos habían cubrir y arrancar por Agraciada y por General Flores prácticamente hasta la puerta de la facultad. Pues sabes que en Uruguay es tradicional que todas las murgas tienen letrista, ¿no? Bueno, a mí me tocó estar históricamente entre los letristas de AEBU y también del PIT o PIT-CNT. En ese manifiesto trabajamos unos cuantos. Trabajó
Trabajó Guillermo Álvarez conmigo, trabajó, me acuerdo que había un borrador de Andrés Toriani con el cual no nos poníamos de acuerdo, no nos gustaba nada. Hubo aportes de Mitil Ferreira. Hubo aportes de compañeros que no estaban directamente vinculados con el movimiento sindical. Hubo aporte de gente que justamente, por ejemplo, tenía que ver con la historia, no con el renaciente movimiento estudiantil, sino con la historia del movimiento estudiantil, y con asuntos universitarios. La que era mi compañera Carmen Patrón me ayudó mucho en ese sentido. Es decir, sí, estuvimos. El centro de operaciones de escribir a máquina, no existía la computadora todavía, el centro de operaciones de escribir a máquina estuvo en el primer piso de AEU, y por ahí te nombré a algunos de los letristas. Fue una cosa impresionante haberlo vivido. Yo creo que ni los milicos quedaron tan asombrados como nosotros, no esperaban esa adhesión. Ellos tenían buena cobertura periodística, estaban arriba de los edificios filmando y algunas cosas más. Hay algunas fotos y películas con todos los milicos arriba del Palacio Legislativo también. Y bueno, y se dio un encuentro de la gente en la calle después de 10 años, con una oratoria que fue para mí fenomenal de todo punto de vista, que identificaba a la central como la continuadora de la CNT, y con los estudiantes irrumpiendo también después de 10 años con una tremendo pasacalle que arrancó en la Facultad de Medicina de Obreros Estudiantes Unidos y Adelante. La continuidad de la CNT en la vida pública fue el PIT, y eso no solo lo digo yo, estuvo escrito, ¿no? Estuvo escrito. Y ante cualquier duda, esto se dijo así, se dijo públicamente incluso en el exterior, a través de delegados nuestros en la OIT, etcétera. Así que ese tema, digo, estaba claro, y si había alguna duda, yo digo, refirámonos a nuestros mayores, ¿no? Si el Pepe de Lía estaba desde el primer momento impulsando precisamente el desarrollo de este nuevo, entre comillas, movimiento sindical uruguayo de los años 80, está claro cuál era el lazo o cuál era el vínculo entre la CNT y el PIT. El acto, bueno, culmina en la noche con Juan Pedro, cerrando el acto, y creo que fue, sin ninguna duda, el inicio después de un volcán en erupción era imparable, la formación de sindicato era imparable. Ahí llegamos 37 sindicatos que fueron los firmantes de la solicitud de permiso, y yo no recuerdo bien, pero creo que para fin de julio, nosotros fuimos a la OIT en julio, cuando llegamos a la OIT ya pasaban los 200 los sindicatos que se habían formado. Fue sin ninguna duda la puesta en escena mejor dentro de la dictadura, que nos permitió un grado de maduración y de formación sindical que, bueno, ya estamos hasta el día de hoy, ¿no? Me acuerdo que cuando termina el acto, el Pepe de Lía, que no estuvo en la oratoria, dice: ahora hay que darle paso a los jóvenes. Y le digo: no, viejo, tú vas a seguir con nosotros. Y Richard Riem decía: los tenemos, Carlito, los tenemos. Era algo muy impactante, era algo en el cual el otro día, cuando llego a la fábrica, las caras de los compañeros no me olvidaré jamás. Era un reconocimiento en sus ojos, en sus miradas, en sus sonrisas, esas caras iluminadas, y que no podían creer lo que habíamos vivido y todo lo que se venía. Entonces creo que fue algo impactante, inolvidable, no solamente para los que participamos en esa oratoria y estuvimos organizando el acto, sino para mucha gente, para todos aquellos que habían luchado, que de alguna manera habían quedado fuera de circulación producto de la represión, que habían quedado inclusive libres, sin ir presos, pero no tenían las posibilidades de hacer cosas, y a partir de ahí eso fue un oxígeno extraordinario para todo lo que vino, con los estudiantes, con las huelgas de hambre de Germán Araujo, con la llegada de los niños del exilio, con todo lo que fue inmediatamente en pocos meses. Al año siguiente ya estamos en elecciones, no hay que olvidarse de eso. Bueno, después del 1 de mayo, después de la ida a la OIT,
se dan la serie de movilizaciones que arrancan con el 25 de agosto, en lo de Serpaj, los 5 minutos de caceroleo, los apagones, que fueron increciendo durante septiembre y octubre, hasta que culminó, no digo culminó, donde fue un punto de expresión mayoritario y más contundente la movilización del 9 de noviembre, ¿verdad? Que fue duramente reprimida, que fue masivamente acatada por los trabajadores, a pesar de toda la propaganda de los milicos en los días previos y el propio día. Eso llevó a que, bueno, ya estuviéramos en puerta de pensar en el acto del 1 de mayo del 84, ya estamos en fin del año. Igual no es como dicen los uruguayos, en verano aquí no pasa nada. Ese 84 ese comienzo tuvo mucha movida, tan movida que el 18 de enero se dio el primer paro general de 24 horas, con un acatamiento prácticamente del 98% en todo el país. El movimiento sindical ya era un protagonista que se sentaba en la mesa grande a discutir el tema de la salida a la dictadura. Tuve el honor, el gustazo, la cosa maravillosa en lo personal de haberme tocado cerrar la oratoria frente a aquellos más de 100.000 personas. Y ¿qué te puedo decir? Que cuando terminé de hablar y me di vuelta, bajé, me acuerdo que me abrazó el viejo Pepe de Lía, yo te digo la verdad que sentí una de las sensaciones de mayor plenitud en toda mi vida, ¿verdad? Casi como diciendo, bueno, ahora me puedo morir tranquilo.